Vamos a continuar con este taller de predicación expositiva. En este momento vamos al tema número 8. Continuamos con el tema preparando un sermón. Hoy será la exégesis cuarta parte. Exégesis cuarta parte. Desde clases anteriores ya nosotros nos hemos enfrentado con la pregunta: ¿cómo llegar a la estructura del texto bíblico? Y esto de cómo llegar a la estructura del texto bíblico, bueno, tiene que ver porque hicimos también la pregunta cómo preparar un sermón y tenemos que desarrollar todo un trabajo de exégesis, y dentro de este trabajo de exégesis necesitamos encontrar la línea melódica, el centro, la estructura del texto. Y comenzamos a responder esta pregunta: ¿cómo llegar precisamente a esa estructura del texto bíblico? En la clase anterior nosotros contestamos la pregunta de esta forma y dijimos: número 1, fomenta una visión global. Ya lo hemos repetido, me voy a ir un poco más rápido en esto. Ya hemos insistido, hemos mencionado ya varias veces este aspecto de que nuestro capítulo, nuestro versículo, que en este caso sería 2 Corintios 6:14 y 6:15, nosotros nos percatamos de que nuestro capítulo, nuestro versículo, se encuentra en un libro, la segunda carta de Corintios, y entonces nosotros necesitamos fomentar precisamente una visión global para poder arribar a la estructura del texto bíblico. El primer punto es entonces obtener esta visión global del libro en el que se encuentra nuestro capítulo, nuestro versículo o nuestros versículos. Y aquí entonces mencionábamos nosotros que lo que tenemos que hacer es primariamente una lectura global. Lo primero que nosotros vamos a trabajar es una lectura global. No vamos a trabajar en 2 Corintios 6:14 y 6:15 aún, sino vamos a trabajar en la lectura global, en el conocimiento global de la segunda carta de Corintios en este caso, o del libro en el que se encuentra nuestro texto a predicar. Entonces el primer punto es fomentar esta visión global, lograr una lectura global, un conocimiento general, para ver de qué forma está encajando mi texto con todo el libro, de qué forma todo este libro encaja con mi texto. Y esto nos va a dar una panorama, una iluminación impresionante para poder comprender por qué es que en este caso Pablo está diciendo estas palabras de 2 de Corintios 6:14 y 6:15. Mencionábamos también en la clase anterior que uno de los problemas a los que se enfrenta, yo considero que todo lector, todo aquel que tiene el hábito de la lectura, que ejerce la lectura, a lo que nos vamos a enfrentar es que cuando estamos leyendo de una manera panorámica, de una manera general, como será en este caso el libro de 2 de Corintios o cualquier libro que nosotros leemos por primera vez o que lo leemos desde un punto de vista general, el problema que surge de inmediato normalmente es que nosotros llegamos a la conclusión de que no estamos entendiendo lo que nosotros leemos. Pero mencionamos también en la clase anterior que el problema definitivamente no es nuestro cerebro, el problema no es orgánico, no es algo de nosotros, sino que el problema realmente es una falta de concentración. Dimos en la clase anterior algunos tips, algunas ayudas, algunos consejos para poder acrecentar la concentración, para poder fortalecer este aspecto de la concentración. Vimos, número 1, elimina estímulos extraordinarios, y estos puntos A, B, C y D que contiene este apartado lo explicamos de manera amplia en la clase anterior. Vimos también el punto de no comer. No es aconsejable comer, dimos su explicación, y también vimos en la clase anterior el aspecto de cuidar la higiene visual, que en el lugar donde nosotros estamos trabajando esté en silencio, no libre de todo ruido, movimiento, etcétera, para poder precisamente trabajar
en este aspecto de concentración, de podernos concentrar. Si hay concentración, hay comprensión. Si hay comprensión, estamos arribando al puerto que nosotros queremos arribar, que es precisamente ese conocimiento global, ese aspecto global que tiene, en este caso, segundo de Corintios, y que nos va a beneficiar de una manera extraordinaria a nuestro texto cuando nosotros comencemos a trabajar ya de manera particular en nuestro texto. Entonces el primer punto fue fomenta una visión global. Esto tiene que ver con el libro, ¿sí? Voy a pensar por un momento que ya cada uno de ustedes a lo largo de estos días en los que hemos estado viendo este tema, quiero pensar por un momento que ya cada uno de ustedes leyeron enteramente Segundo Corintios, la carta o el libro de Segundo de Corintios, ya lo leyeron, ya tienen una visión global de este libro, y en esta clase vamos a comenzar a trabajar ahora sí, en este trabajo exegético, vamos a comenzar a trabajar de manera particular con 2 Corintios 6:14 y 2 Corintios 6:15, ¿sí? Muy bien, el siguiente punto es vamos a trabajar con la traducción palabra por palabra. Atención con esto, traducción palabra por palabra. Estamos nosotros ya en nuestra mesa, en nuestro escritorio. Tenemos nuestros diccionarios de griego o de hebreo, ya tenemos incluso nuestros comentarios bíblicos y demás, pero nosotros ya trabajamos con una lectura completa del libro de 2 Corintios, ya tenemos una visión global, una visión genérica de lo que trata el libro de 2 Corintios, y ahora vamos a comenzar a trabajar traducción palabra por palabra. Pero ahora sí, vamos a dirigir este trabajo a 2 Corintios 6:14, 2 Corintios 6:15. Yo voy a trabajar en esta ocasión con el versículo 14, voy a trabajar delante de ustedes, ante ustedes, con 2 Corintios 6:14. Y cuando terminemos, vamos a dejar esta actividad, esta tarea, para que ustedes lo que voy a hacer a continuación de esta traducción palabra por palabra, les voy a hacer un ejemplo cómo lo trabajaría en este caso su servidor, para que les pueda servir de guía. Y el versículo 15 ustedes lo estarán trabajando ya de manera privada. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la traducción palabra por palabra. Recuerden, nos encontramos en la esfera del trabajo exegético todavía, ¿sí? Estamos en esta parte de la exégesis. Muy bien, tenemos nuestra lectura, tengo ya la lectura, y yo veo que dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Muy bien, voy a comenzar traducción palabra por palabra. ¿A qué me refiero cuando digo traducción palabra por palabra? Bueno, me refiero a que nosotros, yo supongo que la mayoría tiene una Biblia Reina Valera 60, que es con la que yo estoy trabajando. Y ya viene ya viene con una gramática, ya viene en un lenguaje ya determinado, etcétera. Pero nosotros entendemos que el trabajo de la contextualización pues tiene que ver que el texto se escribió en un idioma original, no en el que tenemos nosotros frente a nuestra pantalla. Entonces, cuando yo estoy diciendo traducción por palabra, me estoy refiriendo precisamente a que voy a tomar estos términos que yo estoy viendo no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Si yo los tomo bajo la gramática española, puede tener otro sentido totalmente, un sentido acorde a la gramática nuestra, a la gramática española, a las reglas de dicción, etcétera, y podría el sentido del texto pues ser distinto al texto original. Por ello, vamos a trabajar nosotros la traducción palabra por palabra. Y muy bien, entonces tengo este texto y me doy cuenta que mi texto comienza con el término, con la palabra no se unan en yugo desigual. Voy a tomar primero este punto, la palabra no, porque quiero trabajar la traducción
precisamente palabra por palabra. Voy a desmembrar el texto para poder comprender aún más el sentido, descubrir lo que me quiere decir este texto. Y el primer punto que yo encuentro con esta palabra no, me voy yo entonces al diccionario y veo que en el diccionario griego, para la palabra no, para una negativa, una partícula negativa, se dan dos tipos de términos, dos tipos de partículas, la partícula griega me y la partícula griega ou. Me doy cuenta que escarbo obviamente en la gramática griega. Los diccionarios son muy bondadosos en ese sentido porque nos permiten poder ahondar un poco más allá de la definición, y si no, bueno, pues podemos consultar por internet algo de gramática griega, etcétera. Entonces yo me doy cuenta que en el griego existen dos partículas de negación, la partícula me, la partícula ou, y escarbando un poco me doy cuenta que la partícula de negación me es una negación subjetiva. Se refiere a las actitudes del hablante y por ello se usa especialmente en las frases dependientes e independientes de deseo y prohibición, finalidad y temor, condicionales, temporales y de relativo con matiz adverbial. Es decir, esto nos arroja una negación. Y la partícula negativa ou es una negación objetiva, la cual niega la validez de una aseveración y se usa principalmente en las oraciones aseverativas, interrogativas, causales, temporales de indicativo y relativas sin matiz adverbial. Es una negación absoluta. Ahora, no quiero yo confundirles, pero quiero yo iniciar mi texto entendiendo el peso de la palabra no, de esta partícula negativa con la que inicia el apóstol Pablo. Me doy cuenta que mi diccionario griego me dice que en esta ocasión se está utilizando la partícula me. En el griego, obviamente, para decir no se unan. El autor ha seleccionado esta partícula de negación, que es la partícula me, y esta es entonces una negación subjetiva. Al ser una negación subjetiva, me doy cuenta que esto significa que es una negación del propio hablante, ¿sí? Dice nuestra definición, se refiere a las actitudes del hablante, o sea, al ser subjetiva, el que está hablando, el que tiene el diálogo, en este caso el apóstol Pablo, quien está escribiendo esto, él es quien está arrojando esa negación. Y dice, y por ello se usa especialmente en las frases dependientes e independientes es decir, frases que están ligadas o no necesariamente ligadas a deseo, prohibición, finalidad, temor, condicionales, temporales y de relativo con matiz adverbial. Y me doy cuenta, esto encaja profundamente, esto sencillamente es gramática griega, pero me doy cuenta que sí, efectivamente, nosotros nos percatamos de que este no, obviamente, está dispersando una prohibición a sus oyentes, a la audiencia a quien quiere enviar esta carta el apóstol Pablo, y entonces esta es una negación totalmente, donde vemos el deseo de Pablo, la prohibición de Pablo que está arrojando a sus oyentes, y me llama la atención porque esta definición que la obtuve de gramática griega netamente, dice y de relativo con matiz adverbial. La palabra matiz adverbial significa, en otros términos, para aquellos que no están muy familiarizados con términos de gramática, se lo hago un poco más claro. El matiz adverbial es un complemento circunstancial de tiempo. Es decir, esto es una negación que está haciendo el propio hablante, pero es una negación que está arrojando una prohibición o el deseo de prohibir algo, pero está ligado a una circunstancia de tiempo, está ligado a algo que ya ha sucedido anteriormente. Muy bien, entonces ya comprendí esta partícula me, o este término, esta declaración no, y me doy cuenta que el primer punto, cuando dice 2 Corintios 6:14, no, este no me está indicando una prohibición.
me está indicando que lo que a continuación viene es una orden de quien está escribiendo, del hablante. Esto me está indicando una prohibición derivada de algo que ya ha sucedido, porque esta partícula tiene un relativo con matiz adverbial, entonces es una negación, no nada más, no es una negación una negación objetiva, una negación tajante, absoluta, sino que es una negación que se deriva porque algo ya ha sucedido anteriormente. Ahora, sorpresa con todo esto. Vean cómo este término tan pequeño nos puede arrojar luz, porque nosotros cuando vamos a lo anterior, es decir, me indica una prohibición derivada de algo que ya ha sucedido y nos hacemos la pregunta, ¿pero qué es lo que ha sucedido? Esa información la vamos a obtener precisamente de la visión global, de la lectura que ya hicimos a 2 Corintios enteramente. Y nos damos cuenta en nuestra lectura por todo 2 Corintios, nos dimos cuenta que la lectura global del libro de 2 Corintios me arroja esta gran verdad, que Pablo ha estado hablando contra la afinidad de recibir y proteger falsos maestros. Este ha sido, por decirlo de alguna forma, la línea melódica, ha sido la línea que ha llevado 2 Corintios en cuanto a los falsos maestros. Pablo ha estado hablando acerca de que los hermanos no estén recibiendo, no estén protegiendo a los falsos maestros, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 6:13, justamente antes de comenzar con nuestro texto del 6:14 y 6:15, Pablo les dice, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos le hablo, como a hijos hablo, dice, ensánchense también ustedes, es decir, ábranse ustedes, entiendan por favor lo que yo les estoy diciendo. Y luego en 2 Corintios 7:2 dice, admítanos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y entonces lo que vemos es que Pablo los quiere de vuelta a todos ellos. Ustedes se están alejando, ustedes están abrazando a los falsos maestros, están creyendo a los falsos maestros, están apoyando a los falsos maestros, están trabajando con los falsos maestros, pero por favor recapaciten. Y Pablo lo que quiere es, los quiero de vuelta nuevamente para conmigo, para con el evangelio. Esto tenemos en la visión global. Entonces, no me indica una prohibición, una orden que Pablo está a punto de dar, pero me indica una prohibición derivada de lo que ya ha sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se están yendo tras falsos maestros y Pablo los quiere de vuelta. Y entonces aquí podemos ver que la intención primaria de Pablo no es hablar del matrimonio con no creyentes, aunque se puede aplicar, obviamente ya lo vimos. Cuando comencé a hablar de este punto, yo mencioné que primariamente no se está refiriendo el apóstol Pablo al matrimonio con no creyentes o no se estaba refiriendo al negocio con no creyentes. Ese no es el sentido, ese no es la razón de ser de las palabras de 2 Corintios 6:14. Sin embargo, hice la aclaración de que contiene principios, verdades bíblicas que no podemos negar y lo cual nos deja ver que efectivamente el creyente no debe unirse en matrimonio con un no creyente y que el creyente sería mejor que no tenga negocios con no creyentes. Sí guarda esos principios bíblicos, sí guarda esa sabiduría de Dios. Pero estamos nosotros en este trabajo de exégesis, entendiendo el por qué, el origen del por qué lo dice, la razón principal por lo cual Pablo lo está diciendo. Entonces, la intención primaria de Pablo no es hablar de matrimonio con no creyentes o de negocios con no creyentes, sino entendiendo ya bajo esta visión global de no recibir a falsos maestros, no unirse en yugo desigual. Cuando Pablo dice el yugo desigual, vamos a verlo ahorita, se está refiriendo precisamente a ese yugo desigual con los falsos maestros. Muy bien, entonces ya tengo yo esta primera palabra, ya comienzo a hacer la traducción palabra por palabra y entonces no, yo tomo mi libreta y de manera paralela lo traduzco de la siguiente forma. Esto es un les ordeno o les prohíbo. Muy bien. Ahora, dice el texto, no se unan, ¿sí? Ahora, voy a mi diccionario y veo que la palabra unir es el término ginomai, el cual
resulta ser un término muy interesante porque es el término de donde deriva el término latino generar o genes, etcétera. Y esto entonces se define como llegar a ser. Ginomai significa llegar a ser, significa participar y tiene una connotación de llegar a ser o de participar en el sentido de estar tomando características o la naturaleza de. Y entonces este término unirse va más allá de una simple unión, sino es realmente una conexión de características, de naturaleza, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, ahora yo hago esta traducción y veo que hasta ahorita en este momento yo llevo, les ordeno, les prohíbo participar en. Pero estoy entendiendo que este participar es un participar realmente más allá de una participación, es participar tomando rasgos o características de. Luego dice nuestro texto, no se unan a yugo desigual. La palabra yugo, aquí vemos el término, la palabra yugo. ¿Por qué Pablo usa el término yugo? ¿Qué significa yugo? Y vemos que el término yugo se refiere a un arnés, a un dispositivo usado para unir animales de tiro, como los bueyes, unirlos a un carro o a una carreta. Y la idea de un yugo se transfiere a la metáfora bíblica de una carga o responsabilidad compartida. Me doy cuenta, entonces entiendo lo que es un yugo. Veo un yugo es este dispositivo que se coloca, se une al animal, al toro, al buey, etc. Y de esta forma se trabaja en el campo. Pero me doy cuenta que el yugo desde el Antiguo Testamento tiene un sentido metafórico de compartir una carga o una responsabilidad. Y luego vemos que entonces el yugo se usa como una ilustración para describir la relación entre dos partes. Y en este caso, en el Nuevo Testamento vemos que cuando se habla de yugo, tiene una connotación de la relación de Cristo con sus seguidores. Entonces, en este sentido, yo veo que cuando dice no se unan con yugo desigual, entonces yo voy haciendo mi traducción, les ordeno, les prohíbo participar con y o trabajar, es decir, compartir estas cargas, compartir lo mismo con tales personas. Ahora, la palabra desigual, obviamente, bueno, es un término que significa algo que no es igual, pero la siguiente palabra con los incrédulos nos va a arrojar mayor luz, por eso la estoy dejando a un lado porque me quiero ir con los incrédulos. La palabra incrédulos viene del término apistos, que tiene la partícula a. Esta partícula es una partícula negativa, es decir, significa sin, y pistos, que significa fe. Entonces, apistos se puede definir como sin la fe cristiana. Entonces, veo que mi texto, hasta este momento, creo que estoy entendiendo que no se unan con yugo desigual con los incrédulos, significa que les ordeno, les prohíbo participar con y o trabajar, compartiendo cargas, mismas ideas, etcétera, con los que no tienen la fe cristiana. Ahí está. Y luego, nuestro texto dice, porque, y este porque es ilustrativo, que no es un por qué, sino es un porque, es decir, es un término que está vinculando a lo que sigue, lo que a continuación sigue es un par de preguntas, y este término porque es en el griego veo que es una partícula de explicación o de intensificación, la partícula gar. Entonces, el apóstol Pablo ya ha dicho, no se unan a yugo desigual con los incrédulos, y luego este porque el apóstol Pablo coloca o refuerza con una explicación o con una intensificación, de tal forma que entonces yo estoy entendiendo lo siguiente: les ordeno, les prohíbo participar con y o trabajar, compartir cargas, etcétera, con los que no tienen la fe cristiana, y a partir del porque viene un fuerte énfasis. Estoy entendiendo entonces que el apóstol Pablo, cuando dice no, es una negación subjetiva, es una negación que viene del que está hablando, y este porque me habla de un fuerte énfasis. Entonces, lo que continúa, lo que sigue, vemos que este par de preguntas
tienen entonces un sentido de énfasis, vienen entonces cargadas de dinamita pura del apóstol Pablo, vienen cargadas con un sentido pasional, con un sentido de molestia del apóstol Pablo, lo podemos descubrir a través de esto, y vemos que el apóstol Pablo dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Arroja dos preguntas. Pero estamos viendo que estas preguntas, entonces el apóstol Pablo, con esta partícula porque, la partícula gar, no las está haciendo de una forma... Quisiera saber... Contéstenme esto: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? No, sino que lo está haciendo en un sentido totalmente enérgico, totalmente de prohibición, totalmente de instrucción severa, ¿sí? Ahora, coloca entonces el apóstol Pablo estas dos preguntas y vemos que el término compañerismo viene del griego metogé, que significa una participación o una interacción, es decir, es participar, es interacción, lo cual está implicando unirse, realmente unirse con. Y entonces el otro punto que vemos es qué compañerismo, qué unión, qué interacción tiene la justicia con la injusticia. Ahora, vemos nosotros justicia, injusticia, y nos damos cuenta que el término injusticia me llama mucho la atención, porque la palabra injusticia, por ejemplo, recuerdo Romanos 1:18, habla de la injusticia y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y vemos que la verdad de Dios se detiene con la injusticia por parte de los hombres, de acuerdo a Romanos 1:18. Esto entonces me da a entender que la palabra injusticia tiene una idea de pecado. Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si está hablando de justicia, injusticia, está haciendo un contraste pecado, no pecado, entonces me está hablando de conducta moral, y entonces aquí estoy entendiendo este aspecto: ¿qué unión tiene lo santo con lo pecaminoso? Y luego viene: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Y vemos aquí otro contraste: luz y tinieblas. Vemos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que dice: la luz vino al mundo, la luz, etcétera, y siempre que se presenta tu palabra es una lumbrera que da luz en mi camino, etcétera. Entonces vemos que esta idea de luz tiene que ver con una visión amplia, tiene que ver con un conocimiento amplio. Y la palabra tinieblas tiene una connotación de falta de visión, por lo tanto de tropezar, por lo tanto de caer. Entonces, esta palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La palabra tinieblas, estoy entendiendo, comprendiendo que tiene una connotación por el sentido hermenéutico del texto de conocimiento, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver que cuando entonces el apóstol Pablo está diciendo qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, es como si el apóstol Pablo entonces estuviese diciendo: ¿les ordeno o les prohíbo participar con aquellos que no tienen la fe cristiana? ¿Acaso, un término en nuestra gramática española que hace un fuerte énfasis, también una partícula que hace un fuerte énfasis, ¿acaso puede mezclarse lo santo con lo pecaminoso? ¿Acaso, o díganme, o sea, otra vez un fuerte énfasis, tiene alguna armonía o alguna unión el conocimiento con la ignorancia? ¿Sí? Y aquí tenemos entonces esta traducción rápida que he realizado a 2 de Corintios, apoyándome con diccionarios bíblicos y dándoles un ejemplo de que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Lo estamos traduciendo de esta forma. Encontramos entonces en nuestro trabajo de traducción palabra por palabra, encontramos una orden, una prohibición adverbial, algo que está ligado a algo que ya ha sucedido.
Encontramos el no unirse, este término unir que va más allá de una simple unión, sino es un participar, llegar a ser compartir características o naturaleza de algo o de alguien. Entonces cuando el apóstol Pablo está diciendo no se unan con los falsos maestros, no nada más está diciendo están recibiendo su falsa enseñanza, se están haciendo igual que ellos, están participando de sus mismas características, de su misma naturaleza. Encontramos también aquí este término yugo que nos habla de trabajar juntos, compartir el trabajo. Vemos este término incrédulos que tiene que ver con los que no tienen la fe cristiana. Encontramos un fuerte énfasis a partir de este momento que el apóstol va a dar dos preguntas, primera pregunta, segunda pregunta, y cada una de estas preguntas nos hemos dado cuenta que son preguntas totalmente retóricas. ¿Qué quiero decir con esto? Preguntas cuya respuesta es ninguna. ¿Qué compañerismo la luz, la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Qué compañerismo la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué compañerismo lo santo con lo pecaminoso? Ninguno. ¿Qué compañerismo la sabiduría con la ignorancia? Ninguna. ¿Sí? Preguntas totalmente retóricas, pero que están derivadas de una negación totalmente pasional por parte del apóstol Pablo, y lo entendemos porque la visión global del libro es, se están yendo ustedes con los falsos maestros, los están recibiendo, pero yo los quiero de vuelta para con nosotros, para con Cristo. Entonces vemos el clamor fuerte del apóstol Pablo. Entonces, nuestro trabajo ha quedado como les ordeno. Vean, el texto dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Nos arroja una luz. Pero si hacemos esa traducción palabra por palabra, hasta este momento tenemos les ordeno o les prohíbo participar con aquellos que no tienen la fe cristiana. ¿Acaso puede mezclarse lo santo con lo pecaminoso? O díganme, ¿tiene alguna armonía o unión el conocimiento con la ignorancia? Y vean, hasta este momento solamente nosotros hicimos el trabajo de la visión global. ¿Cuál ha sido nuestro trabajo hasta este momento? Leímos enteramente 2 Corintios, entendimos el sentido, ahora sí cómo encaja el libro con mi texto, entendimos que el apóstol Pablo está clamando porque los hermanos de Corintios regresen a Cristo y no estén abrazando y recibiendo la enseñanza de los falsos maestros. Y vean, tenemos solamente con la visión global y con la traducción palabra por palabra de nuestro versículo. Nos hemos apoyado, de hecho, con diccionario bíblico, pero hasta este momento no hemos utilizado un comentario bíblico. Sin embargo, yo les reto, les desafío a que, por ejemplo, esta es la traducción que yo he realizado palabra por palabra de mi texto, ¿sí? Si ustedes tienen una traducción similar, yo les reto y les desafío, y esto les va a dar mucho gusto, comparen esto con cualquier comentario bíblico de un buen autor y se van a dar cuenta que están dicho en otras palabras, obviamente, pero que están realmente en el mismo sentido. Habrán algunas cosas que se nos escaparon quizás por la falta de información que tenemos, etcétera, pero no hay forma de perderse, y algunos cuando comparan, ya hice mi trabajo de traducción palabra por palabra y me doy cuenta que tal comentarista pues dice básicamente lo que yo obtuve, se van a dar cuenta, y esto les va a dar mucho gusto de decir, qué interesante es esto, estamos en la misma línea melódica, tanto el autor de un compendio, de un comentario bíblico, como yo que estoy trabajando con este texto. Es algo muy, muy hermoso. Entonces solamente hicimos nuestro trabajo, la visión global. Trabajamos con nuestros diccionarios, hemos trabajado la traducción palabra por palabra hasta donde nos permita el texto que tenemos en la Reina Valera poder trabajar palabra por palabra. Muy bien, ahora continúa 2 Corintios 6:15. Para 2 Corintios 6:15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y esta parte
Se las voy a reservar para que ustedes, así como yo trabajé con 2 Corintios 6:14, palabra por palabra, hacer una traducción palabra por palabra y al final darle unir todo el trabajo que yo hice, y esto me aporta pues una traducción, una claridad al texto. Ahora entonces con 2 Corintios 6:15, cada uno de ustedes trabájelo palabra por palabra. Toman cada una de las palabras y van colocando en su libreta lo que van obteniendo, lo unen al final y se van a dar cuenta que van a obtener también una luz, una iluminación, y pues van a sacar realmente el jugo de lo que el texto nos está aportando, ¿sí? Y esto es trabajo de exégesis. Todavía estamos en el trabajo de la exégesis. Muy bien. Vamos a terminar entonces esta clase. Queda esa tarea para cada uno de ustedes. 2 Corintios 6:15. Vamos a elaborar esta traducción palabra por palabra hasta donde nos lo permita el texto. Lo trabajan. Ya una vez que lo trabajen, pueden enviarme su tarea para poderla revisar, pero estoy seguro que van a tener un buen trabajo. Espero haya sido claro el ejemplo que hice ante ustedes de esta traducción palabra por palabra de 2 Corintios, que les pueda servir de guía. Y es un trabajo pues realmente muy hermoso y muy apasionante. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de tomar nuevamente esta clase, Señor. Ayúdanos a prepararnos cada día más, ayúdanos a pagar el precio, Señor, de esta reverencia ante tu palabra, Señor, del estudio que requiere, de la preparación que se requiere, Señor. Si bien es un llamado tuyo, es un don que tú das, pero hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, Señor, porque decía un autor, si bien sí, Dios inspira su palabra, pero nos sigue hablando todavía en verbos, nos sigue hablando con una gramática, nos sigue hablando con letras que se tienen que traducir, que se tienen que entender, que se tienen que coordinar, etcétera. Y esto entonces nos lleva a un trabajo, Señor, de exégesis, nos lleva a trabajar, Señor, y a esforzarnos, Señor, para obtener la riqueza que se encuentra guardada, que se encuentra reservada en Cristo. Te damos muchas gracias, Padre Santo, y que tu gracia, tu bendición esté en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.